con un gran aplauso para todos. Me encantaría verlos que se den un gran aplauso. No todo el mundo tiene esa capacidad, esa gana de desarrollarse, así que los recontra felicito. Dos cositas, me encantaría que puedan prender sus cámaras, que los podamos ver a las caras. No saben lo difícil que es estar acá frente a una computadora y ver todos cuadraditos apagados negros, así que los que no prenden la cámara, realmente no importa que estén despeinados, no importa que no hayan ido a la peluquería, prendan las cámaras, es súper importante para nosotros poder observarlos y verles las caras. Uno se da cuenta cuando los mensajes llegan o no llegan, así que gracias por mantener esas cámaras prendidas. Muy bien, hoy tenemos un invitado muy especial, lo veo que está por ahí, Hernán. Hola Hernán Tomeo es un empresario del real estate de La Plata, tiene una trayectoria, bueno, ya se va a presentar un poquito él, pero yo le hago un poquito la introducción. Bueno, tiene una trayectoria impresionante, donde ha liderado varios negocios y ya desde hace muchos años en la industria de bienes raíces. Comenzó allá hace unos años como desarrollador, pero después abrió su inmobiliaria y en una búsqueda de modelos, de ver qué podía hacer para mejorar esa inmobiliaria, fue que, bueno, se cruzó con Keller Williams hace ya un par de años, casi 2 años y pico, un poco menos de 3 creo, pero 2 años y algo. Y bueno, en ese momento decidió junto con sus socios, bueno, asociarse, abrir un centro de negocios en La Plata, que se llama Cable de Suma. Así que ya nos va a contar un poquito Hernán. Bienvenido, Hernán. También la tenemos a Guada, bueno, y a toda Guadalupe Vázquez, que es nuestra directora de crecimiento y de consultoría, y al resto del equipo de KW, que lo ven por ahí en las distintas pantallitas. Así que, bueno, antes de arrancar y darle este espacio a Hernán, me encantaría, bueno, para todos aquellos que son nuevos, que por ahí esta es la primera vez que vienen a una cápsula, contarles qué es KW y qué es KW Conecta, ¿no? Bueno, nosotros no nos consideramos una franquicia más. KW es una empresa que se dedica a potenciar el negocio de inmobiliarias. ¿Cómo hacemos esto? A través de consultoría, a través de coaching, a través de entrenamiento, a través de la tecnología, a través del crecimiento que empujamos. Nos enfocamos en que cada una de las personas que lideran las inmobiliarias puedan cumplir sus objetivos. Bueno, y ese es nuestro principal objetivo. Y Cable Conecta, que es un centro de negocios virtual, es el único centro de negocios virtual que hay en la Argentina. Es un centro de negocio distinto al que, por ejemplo, lidera Hernán, porque, bueno, es virtual, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad, con la virtualidad, a partir de la pandemia, de tener inmobiliarias en distintos lados de la Argentina que pueden con el cual podemos trabajar juntos. Así que es un centro de negocio, pero con la condición de que es virtual. Sin mucho más, bienvenido Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Según? Bueno, la verdad que muy agradecido de poder participar de estas cápsulas, que me parecen una idea maravillosa para en poco tiempo poder charlar y hablar de temas que aprendemos y que llevamos a la práctica todos los que, estamos medio ligados a Keller Williams, y y poder compartirlos con gente de todo el país me parece un lindo desafío. No sé si compite con el asado y el Fernet, pero bueno, vamos a hacer el intento. Vamos a hacer lo posible para que no lo extrañen. La temática de hoy vamos a ver lo que se llama visión de carrera visión de carrera y desarrollos de uno como dueño de inmobiliaria, ¿no? Y lo invitamos a Hernán porque Hernán un poco vivió todo este proceso de ser dueño de una inmobiliaria, de por ahí, levanten la mano quienes no alguna vez se sienten más esclavos que dueños de la inmobiliaria o empleados más que dueños de la inmobiliaria, y cada tanto se preguntan, che, ¿cómo organizo esto? ¿Cómo hago para que cambie un poco la dinámica? Bueno, y Hernán ha pasado por todo este proceso en este último tiempo, y bueno, además es una persona que maneja excelentemente bien los recursos humanos, así que esa es la razón de la elección de este gran invitado para el día de hoy. Bueno, Según, gracias. Y un poco la invitación tiene que ver porque, reconocer, empatizar con todos los que estamos tratando de llevar un negocio adelante y lo que hemos podido encontrar algunas herramientas que nos hicieron sentido. Como decía Según, yo hace más o menos 18 años que me relaciono con el real estate de alguna manera. Primero empecé con los servicios en la construcción. Yo soy licenciado en economía, pero siempre me dediqué más a la economía real.
y empecé con la construcción, después los desarrollos, después empecé y principalmente porque veía que el rubro inmobiliario no me gustaba, o sea, no me gustaba la experiencia, no me gustaba el servicio, y en 2018 me que decidí, digo, bueno, me matriculo como martillero, empezar a ver el negocio inmobiliario e investigar de qué manera podíamos hacer, mejorar un poco la experiencia, un poco más mirando el mundo tecnológico y un mindset más de trabajar sobre la experiencia del usuario y no sobre las propiedades. Y después en la pandemia me encontré con dos amigos, con Felipe y Juan del Grosso, que ellos eran martilleros, tenían mucho más recorrido que yo, o sea, técnicamente ellos ya hacía tiempo que se dedicaban al corretaje, y decidimos, como los tres comulgábamos con esta idea de buscar algo distinto, algo más que trabaje la experiencia y la relación personal, y no tanto la compraventa de propiedades, decidimos armar compañía inmobiliaria, que era una inmobiliaria que surgió en la pandemia, compartimos oficina, primero empezamos a hacer economía de escala para contenernos y acompañarnos entre nosotros, y después llevar este concepto de acompañar a las personas en el proceso inmobiliario, dio génesis al nombre. eh, Empezamos a armar compañía inmobiliaria y empezamos a investigar, a buscar formas de hacer las cosas. Lo primero que hicimos fue con otras inmobiliarias, traer la comunidad de negocios inmobiliarios a la Ciudad de La Plata para compartir conocimiento, para compartir experiencias, para laburar horizontalmente y buscar herramientas para acompañarnos en el desafío que era primero salir de la pandemia y en un mercado totalmente deprimido, poder sobrevivir. En esa búsqueda, en uno de los cursos, se nombró el Libro Rojo, se nombró Keller Williams, un amigo que nos ayudaba en la tecnología me dijo, mira, todo lo que quieren inventar ustedes ya está inventado. No, franquicias no, un poco como decía Según recién, no, mira, franquicias no, no, te permiten usar tu nombre, en realidad te ayudan a modernizarte. Bueno, empezamos a escuchar, empezamos a juntarnos con la gente de KW Argentina y hasta que, bueno, un poco el costo de adquirir y modelarse era, bueno, tenemos que traer ese centro a La Plata y entonces decidimos con otro grupo de socios armar el Market Center, empezar a aprender, pero fue un inicio más que todo de intuitivo y de afinidad cultural y era mucho lo que nosotros estábamos buscando desde el punto de vista eh, de servicio en la inmobiliaria. A raíz de eso arrancamos con compañía inmobiliaria y el primer año, tanto Juan como yo, nos dedicamos nada más que a trabajar en nuestro negocio en la inmobiliaria, que tenía 13 personas. Habíamos armado una especie de red con varios agentes, esta mezcla de gente y empleado tradicional. Éramos 13 personas. Estábamos los socios y 13 personas. Y 10 personas más, perdón. Y cuando empezamos a modelarnos, empezamos a ver, empezamos a hacer los números, teníamos dando cuenta que en realidad, cuando empezamos a aplicar números, empezamos a ver el negocio y cada uno nos empezó a ayudar a ver, nos dimos cuenta que el doble de facturación lo podíamos hacer con un equipo mucho más chico de casi 3 personas. Entonces, fue todo un tema de cómo algunos pasaron a trabajar como agentes, otros se fueron a otros lados. Pero fue una decisión muy fuerte nuestra, pero estábamos muy convencidos de esto. Y por eso un poco lo que me gustaría charlar y compartir con todos ustedes son 4 tópicos que se relacionan. Uno es esto que planteaba según la diferencia entre, o lo que lleva, lo que significa tener un negocio y la diferencia entre tener un negocio y tener un trabajo. El otro tema es tener un equipo y la diferencia entre un equipo y un grupo. Otro tópico que también se relaciona es el talento y cómo puedo rodearme de talento para esos equipos. Y el cuarto serían qué herramientas yo puedo utilizar para poder concebir o poder armar mi negocio. Entonces, el primer punto que me gustaría poder compartir con ustedes, y viendo que hay varios que están en esta situación de ser emprendedores y dueños de su negocio, y para eso lo he hablado con Según, de leer unas líneas del capítulo 1 de One Thing, o Lo Único, que es un libro de Gary Keller y Jay Papasan, que recomendamos y que recomiendo para todo aquel emprendedor, no solo el rubro inmobiliario, en donde dice, buscar lo único es la mejor manera de conseguir aquello que quieres. Esto no lo asumí hasta mucho tiempo después. Ya había tenido éxito en el pasado, pero hasta que no me di contra un muro, no empecé a relacionar los resultados que había conseguido con mi modo de enfocar las cosas.
En menos de una década habíamos levantado una empresa boyante con ambiciones nacionales e internacionales, pero de repente las cosas empezaron a no ir bien. Tanta dedicación y trabajo duro hicieron de mi vida un descontrol y tuve la sensación de que todo se desmoronaba a mi alrededor. Estaba fracasando. Me vi al final de una cuerda que parecía terminar en un nudo corredizo. Así que busqué ayuda y la encontré en forma de un coach. Le expliqué con todo detalle mi situación y le conté los retos a los que me enfrentaba, tanto personales como profesionales. Revisamos juntos mis objetivos y la trayectoria que deseaba seguir en la vida. Cuando estuvo bien informado de cuáles eran los problemas, se retiró a buscar respuestas. Se dedicó a investigar exhaustivamente. Cuando volvimos a reunirnos, tenía colgado en la pared un esquema que básicamente consistía en un organigrama general de la empresa que dirigía. La empresa era Keller Williams. Nuestra conversación empezó con una sencilla pregunta. ¿Sabes lo que tienes que hacer para que las cosas funcionen? Yo no tenía ni idea. Me dijo que solo tenía que hacer una cosa. Él había identificado 14 puestos que necesitaban caras nuevas y creía que, poniendo a los individuos adecuados en esos cargos claves de la empresa, mi trabajo y mi vida experimentarían un cambio drástico a mejor. Me quedé atónito y le dije que me parecía que iba a hacer falta mucho más que eso. Y me dijo, no, Jesús necesitó 12 personas y tú vas a necesitar 14. Aquello me trastocó, nunca me había planteado que con tan poco se pudiese cambiar tanto. Lo que me quedó claro fue que, por muy centrado que pensé que estaba, no estaba lo suficientemente centrado. Relevar esas 14 personas era claramente la cosa más seria que se me había planteado. Así que, después de aquella reunión, tomé una gran decisión. Me despedí a mí mismo. Dejé el cargo de director de la empresa e hice de la búsqueda de aquellas 14 personas mi único propósito. Esta vez sí que se movió la tierra. En 3 años empezamos un periodo de crecimiento sostenido que se mantuvo alrededor de un 40% durante casi una década, pasando de ser un actor regional a convertirnos en uno internacional. Logramos un éxito extraordinario y nunca volvimos la vista atrás. El que habla es Gary Keller y cuenta sus inicios, en los inicios cuando estaba arrancando Keller Williams. Pero lo importante del fragmento y por qué me gusta es porque a veces los empresarios y las personas predicamos con el ejemplo y es mucho también de lo que trabajamos nosotros, ¿no? Podemos decir, y hay muchos coaches y muchas personas que hablan por las redes de los rubros, y en realidad nosotros creemos que creemos mucho en el entrenamiento, creemos mucho en la capacitación, pero creemos mucho en eso que transforma en acciones concretas y que podamos contar experiencias desde los errores, como cuenta Gary acá, y de las experiencias concretas. Es muy importante en Keller Williams está esta idea y que compartimos y que Compañía Inmobiliaria fue uno de los match más importantes que hicimos con la empresa. Esta idea de que uno crece a través de las personas. O sea, uno puede tener herramientas, pero uno crece a través de las personas. El tiempo es el mismo que tenemos todos. Trabajar muy duro y fuerte es algo que podemos hacer todos. La suerte no, la suerte es algo que no manejamos, pero todo lo demás es con qué personas nos rodeamos, qué talento tenemos, qué herramientas utilizamos y cómo hacemos las cosas. Y entonces, a todos los que están acá, y creo que muchos de los que lideramos equipos, lideramos negocios, tenemos esta idea de el mito del emprendedor, ¿no? Hay una idea que quizás, no sé cuántos han trabajado en relación de dependencia mucho tiempo, pero hay una idea de que el emprendedor, hay una idea romántica del emprendedor, que es libre, y entonces está buenísimo que tener mi negocio, y hay un libro muy lindo que es El mito del emprendedor, en donde uno deja la relación de dependencia y se va a dedicar a su propio emprendimiento y termina siendo un esclavo 24 por 24, sin horarios, porque antes los tenía, ahora no hay horarios, y todo pasa a depender de uno. No sé si alguno se ha sentido así alguna vez cuando arrancó un negocio, pero está este mito de que uno haciéndolo solo y porque lo hacía en otra empresa o porque tengo un sueño, es muy fácil lanzarse a la aventura. En el mito del emprendedor, Herbert nos cuenta las 3 personas que conviven en nosotros, ¿no?
Está el emprendedor, que es el que mira el futuro, el que visiona, el romántico, el que va hacia adelante y que piensa en el futuro. Está la otra personalidad que tenemos, que es el técnico, que es el que sabe hacer las cosas. En nuestro caso puede ser el corredor inmobiliario que sabe mucho del rubro y que sabe mucho de lo técnico, o el que sabe hacer los panes o los pasteles, que está en la cancha, está en el presente, es el tipo que sabe hacer. Y también convive en la misma persona el directivo. El directivo es el que mira para el pasado y dice, che, mira, esto se hace lo hicimos de esta manera, controlemos las cuestiones, los números, no gastemos más plata de la que tenemos que gastar, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro. Y esas tres personas conviven. Y cada uno es distinto. Hay uno que es más emprendedor y está más amigado al técnico, y entonces ese empieza a probar y decir, che, mirá, vamos a hacer vi una pizza en Chicago que es una pizza rellena, y si el técnico, y si el individuo que vive en uno, el técnico es amigo del emprendedor, dice, buenísimo, dejá que yo lo hago. Ahora, si el que predomina en nuestra personalidad es el directivo, el más cauto, el técnico te dice, pará, yo sé hacer la pizza de esta manera, no me venga con boludeces, esto es así. Y todo eso convive en nosotros y cada uno de nosotros tiene distintas personalidades y combinación. Traigo esto a colación porque lo primero que tenemos que entender antes de pensar en un negocio o en un equipo o en cómo construimos un equipo es conocernos a nosotros mismos, tener una maestría en el autodominio de cómo somos nosotros como emprendedores. Y de esa manera también, ¿qué queremos? ¿Qué queremos que pase en 5 años? ¿Cómo queremos que sea nuestra vida en 5 años? Esto para nosotros es importante porque todo lo que hacemos y todo el esfuerzo que hacemos y las horas que dedicamos y las horas y los sábados y domingo y la responsabilidad que tenemos cuando tenemos un negocio, tiene que tener un sentido. Y muchas veces, no, y qué sé yo, no tengo tiempo de pensar. Y si yo no tengo tiempo de pensar y no tengo conocimiento ni tengo claro hacia dónde voy, va a ser muy difícil que alguien me pueda acompañar o que yo sepa quién me tiene que acompañar. Entonces, la diferencia entre tener un trabajo y tener un negocio implica que si yo tengo que ir todos los días y el negocio no avanza, si yo no estoy, tengo un trabajo. Y soy el dueño de ese trabajo y con todas las responsabilidades que te ser el dueño de ese trabajo. En cambio, si yo tengo la posibilidad de decidir cuándo voy al negocio y el negocio está rodando, se dice que yo estoy trabajando para el negocio y soy propietario de un negocio y no de un trabajo. Entonces la gran diferencia es trabajar en el negocio, que el negocio depende absolutamente de mí, o para el negocio. Y es poder construir valor relacionado a eso que yo quiero, a ese objetivo que queremos. Digamos, si quiero tener una inmobiliaria, si quiero ser un agente, o si quiero tener un trabajo de determinada escala que me dé tiempo para ir a pescar, o el objetivo es de cada uno. Lo que es indudable es la responsabilidad de ese futuro y construir ese futuro, es que si yo no armo un equipo y no crezco a través de otras personas, además de herramientas y modelos que yo puedo utilizar, es que empiezo a ser esclavo de eso. Entonces, la manera de empezar a construir un equipo que se alinea a mis objetivos es empezar a pensar en un equipo. Y para pensar en un equipo es un equipo que me acompañe en esta travesía. ¿Quiénes de los que están acá tienen y lideran más de una o dos personas? Ok, varios. Bueno, se dice que uno necesita tomar una persona cuando ya todo lo que está haciendo no puede hacer más y empieza a delegar y es casi como en la casa de uno. O sea, uno puede cortar el pasto, uno puede limpiar los vidrios y hacerlo muy bien. El tema es el objetivo, lo que quiero, en lo que soy bueno, en lo que puedo agregar valor, y ahí es donde yo empiezo a pedir ayuda. Y lo primero que tenemos que entender cuando queremos trabajar para un negocio es entender la diferencia entre un equipo y un grupo. Un grupo es un montón de gente que me ayuda, que pone voluntad, pero que todos hacen más o menos todo y que se fue gestando a medida natural del crecimiento. El equipo, en realidad,
es una composición de distintas habilidades y comportamientos que hacen poder obtener un resultado. Yendo a esto, si en un equipo de fútbol todos defienden, todos atacan, todos marcan, quizás dependés mucho del talento, dependés mucho de la suerte, pero está claro que si tenés defensores que se encargan de defender, algunos por la izquierda, otros por la derecha, unos que tengan la pierna, sean derechos, otros sean izquierdos, tenés gente que marca y otra gente que es creativa y otra gente que define, lo más probable es que uno pueda obtener más fácil el resultado. John Maxwell dice, el talento gana partidos, los equipos ganan campeonatos. Y en el desafío que tenemos nosotros como líderes de negocios inmobiliarios es cómo podemos crear esos equipos. Conviviendo, como en mi caso, por ejemplo, yo soy más emprendedor que técnico y directivo. Y cuando me junté con mis socios, fui a buscar una sociedad y donde busqué más técnicos, gente que sepa del rubro, y buscar esa composición. Hay otros que por ahí son más técnicos y lo que necesitan es tanto para formar equipo de socio como equipo de gente que pueda, colaboradores que puedan trabajar en el negocio de uno. Y en el negocio inmobiliario, lo que nosotros empezamos a entender, que la venta o el servicio de asesorar a las personas que quieren comprar o que quieren vender, requiere de personalidades y habilidades totalmente distintas y complementarias. O sea, el comercial, por lo general, tiene un comportamiento y una alineación hacia la tarea y hacia las relaciones, en detrimento de un montón de cuestiones que es en el cómo hago la tarea, si lo hago prolijo, digamos, si lo hago, como diría el directivo, todo prolijo, en la metodología, en los protocolos de hacer. El comercial va a hacer. Y por lo general no le gusta ordenar, administrar, cargar en el Excel, digamos. Es natural que el que es comercial tenga un comportamiento. Ahora, si yo, además de ser comercial, me encargo de tareas administrativas, en el inicio de mi negocio seguramente lo haga, pero llega un momento en donde yo necesito empezar a hacer foco en donde soy bueno y buscar a alguien que es muy bueno en la parte que me falta a mí, que por lo general en los inicios es en la parte administrativa. ¿Quiénes tienen algún administrativo o una persona administrativa que les vaya liderando esa parte? Perfecto, perfecto. A medida que estudiamos y que empezamos a ver los modelos, los sistemas y empezar a entender cómo sería un equipo inmobiliario, empezamos a entender que la necesidad de alguien que quiere comprar es muy distinta a la necesidad de alguien que quiere vender. La paciencia, la búsqueda, el trabajo que implica entender, empatizar con una persona que quiere comprar, las emociones que están en juego no tiene nada que ver con la que quiere vender. Tiene una urgencia que es más necesita un dinero y una resolución. Son dos personas que tienen competencias totalmente distintas. Como a su vez también el administrativo tiene comportamientos y tendencias naturales totalmente distintas. No al administrativo, al buen administrativo, al que disfruta y florece como persona siendo un gran administrativo y que puede crecer, le importa mucho cómo se hacen las cosas, el orden, el prolijar, en meter en caja el quilombo que armamos los comerciales, digamos. Y tiene una personalidad totalmente distinta del comercial. No es que no entienda, al contrario, es complementaria. Entonces, los equipos se diferencian de los grupos de esa manera. Un equipo inmobiliario que hace todo es un grupo. Si todos captan, todos venden, todos arman sus ACM, todos prospectan, eso es un grupo de gente que hace lo mismo. Un equipo es alguien que satisface la necesidad inmobiliaria, pero cada uno jugando el rol que tenga que jugar. Entonces, la pregunta es cómo armo esos equipos. O sea, y un poco lo que viene es el tercer tema, que sería el talento. ¿Cómo conseguimos talento? Y hay mitos sobre esto. Muchas veces cuando nosotros hablamos con colegas y dicen, y la gente ya no quiere trabajar, o el talentoso se va y se arma su inmobiliaria. Es caro, el talentoso es caro y yo no lo puedo pagar. Y quizás ni sé mis números, pero
me resulta, hay una hipótesis de que el talentoso es caro. ¿Quiénes de los que estamos acá considera que es difícil conseguir gente en el mercado para trabajar? Ok. Bueno, la realidad es que nosotros entendemos la búsqueda de talento, en diferencia de la persona que no es talentosa o la persona que, como aquella persona en la que uno puede delegar la tarea y la responsabilidad. Que no haya una delegación hacia arriba. Muchas veces uno delega la tarea, pero sigue estando en la responsabilidad y encima de esa persona diciendo cómo tiene que hacer las cosas. Entonces siempre depende de uno, de esa persona. Solo tiene que ejecutar, no puede decidir. El talento, al talento uno puede delegarle la tarea y la responsabilidad. Puede decirle qué busco y ese talento lo va a hacer como nosotros o mejor. Cuando buscamos talento, buscamos a alguien que nos empuje. Alguien que nos empuje. Uy, qué mal. Se activó el Siri. Esa persona nos empuja, nos demanda. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo consigo ese talento? ¿No? ¿Cómo? Y lo primero que tenemos que entender es, primero, hacia dónde vamos y qué necesitamos. Empezar a entender esta idea de equipo que hablamos recién y qué es lo que necesitamos. Si yo necesito y quiero armar un equipo, digamos, y quiero atacar y hacer muchos goles de cabeza, lo que hago es, bueno, necesito un 9. Perfecto, voy a buscar un 9. ¿Cómo quiero que sea ese 9? Bueno, tiene que saber cabecear, tiene que tener habilidades, comportamientos, tiene que saber hacer las cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, esa persona, tengo que tener onda. Tengo que saber cómo piensa, compartir culturalmente y tengo que conocerla, ¿no? Para que pueda entrar en mi equipo. No es que yo, todos los 9 que cabecean y hacen goles. Y ahí va a depender mucho, y por eso hablamos primero de qué tipo de emprendedor soy, qué negocio quiero tener, cómo quiero estar en 5 años, qué quiero que pase dentro de mi negocio, quiero disfrutar este proceso. Y es lo que a veces parece sanata, pero en realidad es la cultura de mi negocio. Es cómo quiero hacer las cosas. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué valoro y qué no valoro? Pues yo puedo tener un 9 fantástico que hace goles, que me representa, pero es un tipo que juega solo, que no comparte con el equipo. Y por ahí, si culturalmente a mí eso no me hace sentido, está todo bien, pero por ahí, si yo tengo una cultura y tengo una valoración sobre el win-win, eh, ahí tengo una pregunta, no será la persona. Acá alguien me está poniendo, no es fácil encontrar equipo, sintonizar de distintos ámbitos, pero tampoco es fácil jugar solo. Es buenísimo el comentario de Marcela. Lo de no es fácil, vamos a verlo ahora después con las herramientas. Pero muchas veces no es fácil porque primero no tengo claro qué equipo quiero y hacia dónde voy. Segundo, no tengo claro qué necesito, porque sé que necesito ayuda, pero no tengo ni idea de qué ayuda necesito. Si una vez con un coach o con algún modelo uno empieza a entender qué es lo que está necesitando, empiezo a buscar ese talento. El talento se dice que hay 3 tipos de talentos. Nosotros tenemos un talento comprobado, si yo quiero un 3 que marque por izquierda, bueno, voy a buscar Otamendi y seguramente tenga el resultado y tenga las habilidades y conocimientos, pero se me salga carísimo, pero es un talento comprobado, con experiencia, con un seniority que quizás se vaya de mi escala o del tamaño de mi negocio. Después hay un talento emergente, que es alguien que está jugando en un equipo nacional en sus inicios y que juega en la selección juvenil y que algo ha demostrado. Y después hay otro que es juvenil, que los entrenadores y la gente que sabe dice, che, este pibe va a andar. Bueno, ese no está comprobado, es potencial, seguramente salga más barato, y el del medio que está jugando, bueno, ya algo mostró y es una apuesta y seguramente sea más barato. Por lo general vamos a buscar ese del medio, que algo comprobó de talento y
la apuesta es qué puede hacer hacia adelante. Ahora, en esto de la dificultad que recién planteaba ahí en la pregunta, y creo que es lo que nos pasa siempre, es decir, che, esto es difícil, ¿por dónde arranco? ¿Cómo? Cuando arrancamos por qué negocio quiero tener, y si quiero, no quiero tener un trabajo, sino que quiero tener un negocio, que en algún momento, no estamos hablando, que en algún momento yo pueda trabajar para el negocio y empezar a desprenderme y que esos talentos lleven adelante algo con mi impronta, con mi cultura, pero que lo hagan también a su manera. Lo importante entender para armar equipo y atraer talento es que a veces no es el dinero lo que atrae el talento, sino que lo que atrae el talento es la visión del negocio, es hacia dónde vamos, es qué posibilidades tengo yo de desarrollarme en tu negocio. Nosotros no buscamos a alguien que nos cubra un engranaje, que nos tape un agujero o una tuerca del engranaje. Estamos buscando a alguien que nos ayude a llegar a nuestro lugar, a nuestro objetivo, a nuestro sueño, o a la luna que nosotros queramos llegar. Pero es importante que nuestro lugar, que nuestro espacio, que nuestro emprendimiento sea el lugar en donde hacemos florecer a ese talento. Y no todos los talentos quieren ser dueños de negocios. Los talentos en realidad quieren crear, quieren empujar, quieren tener un propósito. Entonces, muchas veces es difícil porque cuando uno tiene la mirada, mira, yo necesito un empleado administrativo que haga esto, esto y esto, estoy tapando un lugar. Y tapar un lugar no es muy atractivo. Por lo general, ese lugar va a ser ocupado por alguien que no le da tanto sentido a eso. Ahora, cuando yo tengo una visión clara y tengo un talento emergente, y ese talento emergente le muestro hacia dónde voy, y pienso que mi lugar, en mi propuesta de valor, no es solo hacia el cliente final que yo voy a ir a comprar y vender, sino que mi propuesta de valor principal es la que yo le doy a mi equipo. Entonces esa gente no está participando y cumpliendo un rol o un trabajo. Quizás sea un trabajo, pero uno está haciendo el lugar en donde esa persona va a ser mejor. Por eso nos entrenamos y nuestros modelos y sistemas y cuando ayudamos a armar equipos, lo primero que tenemos que entender, y mucho lo hablamos con los líderes de equipos o los que están iniciando un equipo, es que uno primero tiene que ver hacia dónde va y quién lo quiere acompañar a ese desafío. Y por eso es importante pensar en la propuesta de valor, en qué es importante para mí, cómo quiero estar en 5 años. Y no tanto si tengo que cubrir eh, un rol administrativo o alguien que esté llamando por teléfono o un vendedor, sino que el propósito, por más grande, chico o mediano que sea, tiene que ser estimulante para que nos elijamos y que con el talento nos elijamos. Que si yo crezco, nosotros llamamos el doble impacto, o sea, que el crecer de mi proyecto haga crecer el proyecto personal del talento o la persona que nos va a acompañar en este equipo. Y para Ernie, eso, sí, por ahí, sí, ahí, sabés que para mí es como una duda en nuestro proceso de consultoría de marcas y habiendo trabajado con muchas inmobiliarias, es como una creencia limitante que existe mucho, ¿no? Que esto es lo que estás comentando de qué le tengo que ofrecer yo para que la gente de alguna manera me elija y se sume a mi inmobiliaria y por qué va a dejar de estar haciendo lo que están haciendo para venir a hacer algo a mi equipo, ¿no? Y muchas veces como la principal equivocación que lo dijiste hace un rato, pero me gustaría recalcarlo, es el enfoque de lo económico, como decir, bueno, listo, tengo que mejorar como la ecuación económica de la realidad que tiene esa persona y esa es la razón por la cual me van a elegir. Y un poco a partir de la experiencia, y lo dijiste recién, que dista mucho eso de lo que pasa en realidad, por suerte, porque si no, al final, billetera mata galán, estaríamos todos, o sea, acá solamente ganaría el que tiene más plata, y por suerte esa no es la realidad de lo que pasa, sino que a mí un poquito, y ahí acá mi aporte es, algo que me gustó mucho siempre decir es que si mientras en tu visión la persona que se suma pueda cumplir su visión, o sea, tu visión tiene que ser lo suficientemente grande que de alguna manera pueda cubrir la visión de todas las personas que están en tu equipo. Si eso es un check,
las personas te van a seguir, te van a acompañar, no se te van a ir cuando se te sumen, y hay un montón de cosas positivas que suceden. Pero sí, no sé qué opinás, pero me parece que tiene que ver un No, montón con eso, ¿no? Tiene por que ser eso, tan grande mi visión, o tú estás exactamente. pensando en algo para que toda la visión de las personas que la participen estén cubiertas. Es que tiene que ver con una filosofía de liderazgo, ¿no? Una forma de pensar el emprendedor o el futuro empresario. Esta idea de que si uno no entiende o no está de acuerdo con que uno crece a través de las personas y que uno solo no puede hacer mucho más que las horas que tiene en el día, eh, tiene que empezar a entender que necesita crecer a través de otros y que esto que vos decís muy bien, Seun, es eh, mi visión tiene que, o sea, yo tengo que agregarle valor a las demás personas y cuando yo crezco, las otras personas también tienen que crecer. O sea, las personas no son empleados o agentes inmobiliarios. Tienen nombre, apellido y vienen con su mundo y tienen sus ideas y sus sueños y sus visiones. Y muchas veces creemos que, y hay un mito que dice, no, si tomás al flaco que es muy inteligente o muy talentoso, te dura un año y se va. Está esa creencia. Nosotros, creo que muchos, no sé si acá, pero varios tienen, no sé si algunos tienen alquileres en inmobiliaria. Bueno, nosotros tenemos una unidad de alquileres y bastante estresada y por ahí no es la que más atención le poníamos. Y lo fuimos haciendo y quedó esa unidad que ya la traíamos porque habíamos arrancado con los alquileres. Y cuando iniciamos un proceso utilizando herramientas que utilizamos acá en la empresa para buscar talento, yo le contaba a Juan el tiempo que perdimos, o sea, ¿por qué te perdimos tanto tiempo? Porque yo me encontré con personas jóvenes, talentosas, que amaban resolver quilombos de calefones que no andaban y pensar estrategias de cómo resolver, y entonces te proponían, no, mira, vamos a llamar a fulano y vamos a armar tal cosa. Lo que uno no, ¿cómo puede ser que tenga 5 personas que no sabía cuál decidir porque todas tenían un empuje, unas ganas no, pero acá hay que hacer esto, con trayectoria, personas estamos hablando que con mucho potencial hacia adelante, y que hoy están trabajando, y vos decís, por Dios, se inventó la rueda. O sea, y hay gente que hace mucho mejor que vos, que tiene mucha mejor paciencia, mucho más talento, y que lo que uno que tiene que hacer es decirle, mira, yo quiero que la experiencia de mis clientes sea brillante, quiero que sea humana y que las personas digan, wow, qué buena experiencia tienen laburar con compañía inmobiliaria. Eso fue lo único y muchísimo más atractivo que la propuesta económica. Porque las personas entendieron eso, le dieron su sentido y lo hacen a su manera. Y vos cuando ves lo hacen mucho mejor que uno. Entonces, esto que dice Según, a veces esa visión no es tanto, si pueden ver el video de Simon Sinek de empecemos por el porqué o por el gran porqué, la gente nos sigue por cómo pensamos, por dónde vamos, no por qué hacemos, digamos. O por lo menos la gente talentosa, y más ahora, los más jóvenes, y muchos puede surgir la subpregunta de qué difícil es tomar gente joven. Digo, más ahora la gente y la valoración del tiempo, la valoración de la propuesta, la valoración del propósito, cobra mucho más sentido y hasta mucho más que el dinero. Entonces, hay un prejuicio que tenemos que muchas veces con las herramientas y en apostar en lo que está bajo el control de uno, que es cómo quiero que sea mi negocio. Algunos pueden querer tener una mega empresa y llegar a un nivel 7 como decimos en Keller Williams. Otros con un asistente administrativo y lo único que quieren es estar tranquilo y poder viajar de vez en cuando. Otros quieren dejarla a su hijo. Otros tienen ya una empresa rodando. Está lo otro. Yo ya tengo una empresa con gente y viene Hernán y me dice esto es un grupo, un equipo. ¿Qué me querés decir? Tengo un quilombo ahora que tengo yo no sé, acá hacen todos medio todo. Bueno, y eso es otra parte, es ¿Qué empezar hago con a mi veces, primo? ¿Qué hago con mi hermano? ¿Qué hago y con el algo, amigo de mi primo? claro, ¿Cómo le claro, y digo? entonces empezás a preguntar si después de pensar y repasar decís, lo único que queda es que es mi primo, tenemos un tema. Ahora, por ahí, mi primo, que porque arrancó conmigo, hoy está en la parte de ventas, me doy cuenta que el flaco tiene una paciencia infinita y una empatía de entender a un cliente comprador y entender la necesidad y escuchar a esa señora que viene a decir que quiere estar en un barrio, determinadas cuestiones. Y quizás es mucho más talentoso y utilizando nuestras herramientas darnos cuenta, che, mira, vos no tenés que jugar de 9.
vos sos un 3 lírico que nos resuelve todo el sector izquierda. Y muchos de esos talentos están en ese equipo. A nosotros nos pasó en compañía, que tuvimos que explicarle a una gente que no iba a vender, no iba a captar propiedades, sino que se iba a encargar de compradores. Pero y los números no le daban, o sea, cuando empezamos a hacer los números, ni a nosotros nos daban como para que sea atractivo, pero confió, fue muy grande el desafío o el deseo nuestro de ir, y hoy nos sigue y hoy es nuestro agente especializado en compradores. Lo mismo que alguien que vino del sector bancario, del Citibank, que se encarga de llamar o atender, filtrar clientes, y es un talento, o sea, lo hace mejor que cualquiera de nosotros, ama conversar con la gente, filtrarlo, y lo tenías ahí, por ahí, trabajando, haciendo algo que no tiene que ver. Por eso es Pagando importante esto de facturas. entender, claro, pero por ahí lo estás haciendo, cargando facturas en la computadora. Lo que tenemos que entender es dónde florece esa persona. O sea, si yo a un 3, hay muchas mujeres, y yo estoy usando términos futbolísticos, estoy quedando mal, pero si yo tengo un número 3 que juega por izquierda y que necesita ser izquierdo, y que le gusta proyectarse hacia adelante, pero jugar al medio, tirar lindos centros, o sea, no es rústico, es un lírico. Un Clemente Rodríguez de Boca, ponele. Un Clemente, ponele, o sea, ahí está Ponele. más o menos. Pero lo que digo, y mi visión de equipo es jugar así. Yo tengo que buscar una persona en donde el éxito del equipo lo florezca y ese flaco sea el mejor 3 y que vaya a la selección y que su carrera explote y que florezca y que se pueda desarrollar junto conmigo. Mientras yo aprendo, me convierto, paso de emprendedor a empresario y crece mi negocio, esa persona tiene que florecer. Si esa persona es zurdo y juega por derecha, si esa persona solo está para cubrir un bache, bueno, será de corto plazo, y un poco lo que estamos viendo está claro que todos estos roles de un equipo no son los mismos, ¿no? Estamos hablando que por ahí el community manager, o hay roles que pueden tener una cierta rotación, pero las personas que me van a apalancar o que me van a ayudar a que yo deje de estar en el negocio para trabajar para el negocio, son mis 4 o 5 personas que me tienen que entender y que tienen que traducir esto en el día a día. Ernie, te hago un comentario. A mí que me digas 3 y 9, te juro que me mata, no tengo ni la más remota idea de que me estás hablando. Pero hoy hablaba con una marca en la consultoría de la importancia, nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es tener una propuesta de valor poderosa hacia nuestros clientes y a veces no tenemos en cuenta la propuesta de valor interna que necesitamos para nuestro equipo. Entonces, cuando nosotros tenemos una propuesta de valor muy poderosa hacia los integrantes de nuestro equipo, el factor económico, por lo general, por lo menos en mi experiencia, queda en segundo plano, no es que no sea importante. Y yo siento que no es tanto a medida de que yo crezca, que mi equipo, que cada uno de los integrantes de mi equipo crezca también, sino que el crecimiento de una empresa sea consecuencia del crecimiento y del cumplimiento de objetivos de cada uno de ellos, el que sea, ¿no? Y poder Totalmente. tener en cuenta que el conjunto de objetivos anuales y de deseos, anuales no, personales, quiero decir, el conjunto de deseos y objetivos personales converse con el objetivo general. Pero yo creo que en la medida en que prestamos la misma atención a la propuesta que le hacemos a nuestros clientes externos, si se la hacemos a nuestros clientes internos, que son los integrantes de nuestro equipo, y nos enfocamos en que cada uno cumple el objetivo, por derrame el objetivo nuestro se cumple, digamos. Y no sé si es pateando a la derecha, a la izquierda o de penal, me matas. No, pero ahí está perfecto, igual lo que decís. En realidad, nosotros somos los encargados de tener la visión y la propuesta de valor que nosotros hacemos al cliente final. Tiene que hacerle sentido y tiene que ser algo que motive a la persona que va a jugar en ese equipo. Entonces, cuando yo te hago el 3, mi estilo de juego o mi propuesta de juego tiene que ser una propuesta de juego que erotice al jugador que va a jugar. Tiene que ser un lugar donde a mí me gusta estar y me gusta esto que me dice el líder de mi equipo o hacia dónde va. Ahora, la trampa en la que a veces entramos es que si nosotros tenemos que, nos tienen que seguir a nosotros, ¿no? Si nos siguen a nosotros, pasamos a depender todo el día del negocio. Y lo importante es que nosotros inspiremos, y no que nos sigan a nosotros, sino que sigan mi visión, que sigan esa propuesta de valor. Entonces, es como que la propuesta de valor hacia el cliente final
que tenemos, tiene un lado reverso que es la del cliente interno, y que cada uno se sienta protagonista. Si yo le digo qué tiene que hacer, porque mira, yo hace 15 años que lo hago esto, y esto es así, seguramente lo hagan de una manera distinta. Pero el tema es que si yo quiero que sea a través de otros, tengo que dejar que sean otros, pero que sí, como yo soy dueño del negocio, sí tengo clara la visión y el por qué hacemos lo que hacemos. No todos entran en ese esquema. Por más que todos sepan vender y captar muy bien, aunque todos sepan tasar o hablar con un cliente comprador, no todos comparten esa visión. Por eso el inicio de la charla es el autoconocimiento, la automaestría en conocerme a mí mismo, entender para qué me meto en este quilombo, entender que a veces que cuando yo lidero y tengo la responsabilidad de llevar este negocio adelante, también quiero vivir de una manera. No es solo, vieron que Gary Keller habla de sus problemas personales, o sea, muchas veces tenemos el negocio, el teléfono, no escuchamos a nuestros hijos, no podemos ir a pescar. La idea de poder frenar y decir, che, ¿para qué estoy en esto? ¿Hasta dónde quiero llevar esto? ¿Qué necesito? ¿A quién necesito? Bueno, ahí está el pedir ayuda, el tener herramientas, el tener un coach que nos lleva a... Pero lo primero es conocernos nosotros y como dice Guada, es ¿qué quiero yo darle al mercado? ¿Qué experiencia creo que tengan los clientes conmigo? ¿Qué negocio quiero tener? Bueno, ¿a quién le hace sentido esto? Y por lo general las personas talentosas son las que los motiva mucho más esa visión que la persona económica. Si la discusión va al sueldo o a la plata, obviamente que todos trabajamos por dinero, pero si la discusión está en el precio, es que no hay valor. Digamos, que no tiene valor la propuesta. Es solo intercambio de horas. Y uno lo que está tratando de buscar es gente que se contagie y que pueda florecer con uno. Para eso, nosotros hay herramientas. O sea, hay gente que vio cómo funciona bien esto y hay modelos y sistemas. No sé, según si querés que hablemos un poco de... A ver, sí, te iba a hacer esa pregunta, estaba esperando que terminemos un poco en el desarrollo de este concepto, pero yo me imagino de alguien que está en inmobiliaria, no sé, en cualquier lado del país y se está todo bien lo que me estás diciendo, pero ¿cómo sé qué perfil, cómo sé qué número 3 tengo que tener? ¿Por qué un número 3 y no un número 5? ¿Por dónde tengo que arrancar? ¿Qué les podemos dar? ¿Qué les podemos decir a ellos de manera de que tengan de dónde comenzar a ordenar esto y que se lleven lo que nosotros llamamos una ja con acción, algo que te caiga la ficha y digas, esto es lo que tengo que hacer, y voy a empezar mañana a ver, no sé, qué sé yo, diagramar un poquito cómo quiero que se vea mi inmobiliaria dentro de unos años y a poquito empiezo a hacerlo. No sé, ¿cuál sería la recomendación práctica, esto que dijiste, cuando empezaste de ver los remedios, las herramientas que les podemos entregar para que puedan empezar a trabajar en esto que venimos conversando? Sí, cuando a veces hablamos de modelos y sistemas, queda como una palabra. Modelos en realidad se estudiaron un montón de agentes exitosos en Estados Unidos y se buscó el denominador común del rubro inmobiliario, digamos, cuando hablamos de modelos para nuestra industria, modelos en donde ya no depende tanto del talento de esa persona ni de la suerte, sino que hay acciones y organizaciones comprobadas que nos llevan al éxito, ¿no? Entonces, dentro de los modelos que nosotros trabajamos, hay 4 modelos. Un modelo que es un modelo económico, hay un modelo presupuestario, un modelo de generación de contactos, y el modelo que nos hace sentido en este sentido es el modelo organizacional, que es cómo se organiza el rubro. En Keller Williams entendemos que el rubro hay 3 verticales, digamos, una vertical que tiene que ver con la generación de contactos, una vertical que tiene que ver con la administración y la operación, y otra que tiene que ver con la venta. Y se dice que en la medida que uno vaya creciendo, la primera, la segunda y la tercera son casi roles administrativos. Roles que apalancan al comercial, que es quien genera los contactos, que genera la confianza, porque lo que tenemos que entender es que para nosotros, y para Keller Williams, el rubro inmobiliario, el agente inmobiliario, el inmobiliario es alguien que trabaja con una esfera de influencia, con una zona territorial, con gente que confía en él. Y el trabajo es trabajar con esa masa de influencia, hacerla cada vez más grande, pero es contactar personas, es relacionarse con personas y generar negocio. Eso lo que implica es tener soporte administrativo. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es pensar
en qué momento, y es para cuando uno ya tiene un nivel de actividad en donde ya no puede atender bien lo que sabe hacer muy bien, que es generar contactos, va a empezar a necesitar una palanca administrativa. Pero palanca administrativa que sería un talento administrativo, que entienda hacia dónde vamos, pero que yo no tenga que estar empujándolo, sino que es al revés, que me vaya empujando, que sea el que implemente los modelos, los sistemas, la organización, este aspecto más directivo de meter en caja, y que yo, que soy comercial y estoy creando negocios, siga generando negocios. O sea, al que está trabajando solo, cuando llega un momento en donde tener que hacer la tasación, tener que cargar en la herramienta que utilice, le empiece a quitar tiempo o le empiece a raspar, lo primero que uno tiene que empezar a contratar es a alguien administrativo. Para eso, nosotros en Keller Williams nosotros tenemos un modelo organizacional que, según el volumen de trabajo que nosotros tenemos, nos dice qué perfil. Ese perfil tiene que tener conocimientos, comportamientos. Tenemos herramientas que podemos validar el comportamiento de esa persona, que nos dice que esa persona sabe hacer lo que nosotros necesitamos. Después tenemos otra herramienta que es para seleccionar gente, que es el sistema de visión de carrera, que aprendemos, que lo que hace es, una vez que ya sé que las personas que tengo, los candidatos que tengo, son administrativos, tienen trayectoria, saben hacer y tienen capacidad de aprender, son talentos emergentes que les gustaría participar de mi negocio, después está el proceso de conocer a la persona, cómo es esa persona, y si esa persona hace match, tiene valores similares, cómo piensa, cómo se comporta en mi equipo de trabajo. Entonces, el modelo organizacional nos dice qué necesitamos. Ernie, ¿y ahí qué hago con mi primo? Que me dice, yo te quiero ayudar. O mi pareja que te dice, yo tengo tiempo, ¿por qué no me meto ahí, te ayudo con lo que necesites, te voy a poder hacer de ayuda? ¿Qué hacemos? Porque imagino que a un montón de gente le pasa que hay mucha gente cercana que está por ahí con espacio o capacidad ociosa para poder ayudarnos en esas cosas. ¿Qué recomendación le darías? Ahí te dice, Mira, ¿qué hago con mi nosotros primo? Le pregunta. nosotros estamos trabajando acá, tanto nosotros seguimos trabajando en nuestra inmobiliaria y buscando y seleccionando gente porque nos sigue faltando, pero también estamos ayudando a equipos dentro de Market Center que ya venían, que ya tenían a hermanos. Un poco lo que hacemos en la etapa, hay un sistema que tenemos nosotros que es visión de carrera. Primero analiza, una vez que yo ya sé qué busco, selecciona las personas, qué habilidades tiene que tener esa persona. Y ahí es un laburo más técnico. Nosotros hoy nos estamos apalancando en esa etapa con una consultora de recursos humanos, que lo que hace es validarme que esas personas tengan las competencias, el comportamiento, esto que yo decía, este rol necesita alguien que juegue por izquierda. Bueno, que el claro tenga un comportamiento que le guste, si es una tarea, por ejemplo, administrativa, el orden, eso es técnico, lo hace digamos, hay herramientas, pero después hay herramientas técnicas. ¿Qué hacemos nosotros? Y está mi primo, y mi primo le hago el DIS. El DIS es un test que tenemos nosotros que nos ayuda muchísimo con el comportamiento de las personas. ¿Dónde esa persona se siente más cómoda? ¿Haciendo qué tarea? ¿Qué tipo de comportamiento tiene esa persona? Además, tengo los perfiles de lo que necesito para lo administrativo. Entonces, o con esas herramientas, o si uno consigue una consultora de recursos humanos, y yo necesito estos perfiles, lo que estamos haciendo nosotros es validando. Mirá, nosotros tenemos un agente de compradores y un administrativo. Hoy hacen todos todo. Bueno, intuición por un lado, pero por otro lado, mira, vamos a hacer el DIS. Mira, el DIS te da que vos sos una persona más que no quiere ir a la calle, que no quiere ir a buscar, que quiere más orden, que está más en la parte administrativa. Bueno, nosotros hoy estamos haciendo, los equipos que ya habían armado, la etapa 1, digamos, trabajamos con una consultora para validar esos perfiles. Si esta persona podría estar mejor en este rol, o está bien en este rol. No, déjalo que está buenísimo. Fantástico. Esa validación la estamos haciendo, pero ya con una conciencia mayor de dónde va a jugar. Antes era mi primo que la me da una mano y se encarga de 3 o 4 cosas, conmigo. Ahora yo tengo que dejar de hacer esa tarea, porque yo tengo que hacer foco en esta, y necesito que esa persona, ver si esa persona, si mi primo o mi mujer, es el mejor candidato para ese lugar. Perdón, y lo que hago es validarlo. Son las 3. Acá hay una pregunta que me encantó y que por ahí nos puede dar un poquito el cierre de esta pregunta que dice Gerardo la hace. Dice, en una ciudad chica, de acuerdo al modelo,
o por lo menos fue lo que él entendió hasta ahora, y estaría buena la aclaración, debería contratar al menos 4 personas, me fundo en un mes, espectacular. ¿Cómo se reduce un mercado, cómo se hace esto en un mercado más pequeño, o debería agrandar el mercado? Me encantó la pregunta. Está perfecto, Gerardo. Ahí no es que uno tiene que armar un equipo, uno a veces cree que lo que necesita, y es el gran defecto que tenemos la mayoría, y te dije que nosotros en compañía teníamos 13 personas. Acá lo que se requiere es tener el músculo adecuado y no grasa, no tener mucho por tener y sumar gente. Necesito un agente vendedor, un agente. El crecimiento lo va determinando el volumen del negocio, pero principalmente el volumen y el crecimiento del negocio que uno quiera. No es que uno tiene que poner 5 personas, para nada. Uno arranca solo y llega un momento en donde lo primero que empieza a desprender es tener una estructura administrativa. Muchas veces hacemos al revés. Muchas veces los dueños de inmobiliaria contratamos vendedores y nos ponemos atrás del mostrador a hacer el trabajo administrativo. Y en realidad es al revés. El negocio, el core del negocio es relacionarse con personas, y lo que necesitamos es que nosotros seguir relacionándonos con personas y alguien que nos meta en caja. Entonces, hasta un gran volumen de negocio, lo primero que tenemos es un talento administrativo que meta en caja nuestra generación de negocios. No hay que contratar a 4 personas. Y el negocio te va a decir si vos podés pagar a esa persona, digamos. Si el negocio no puede pagar a esa persona, bueno, es porque todavía lo podés administrar vos. Está buenísimo. Eso es un poco lo que te puedo responder con respecto a eso. Pero esta es una patología que tenemos constantemente, es decir, necesito, y nos pasa con equipos que vienen de otras marcas, que vienen con, y cuando vos le haces la pregunta, ¿cuánto facturan? No lo puedes pagar, digamos, y te están contribuyendo muy poco, se están quedando con tu negocio. Entonces, cuando uno vuelve a la fuente y si empezás a armar de cero, empezás a darte cuenta de cuánto necesitas para este volumen que vos querés, para este volumen de actividad, ¿qué necesitas? Estas Sí. actividades. Se ordena por actividades y no por personas, digamos, por cantidad de personas. Y incluso hay una realidad también que sucede mucho, que es que cuando las inmobiliarias crecen primero con las personas y después con el negocio, como si vos muchas veces arrancan con los vendedores, después cuando tenés buenos vendedores, si uno es lo primero que elevó es la relación con los clientes, muchas veces lo que termina pasando es que después se van. Y de repente uno empieza y tenés un crecimiento muy como cíclico, donde creces, es un buen vendedor, y cuando llega un momento dice, ¿y por qué para qué lo necesito nada? Me voy solo, y se va solo. Claro. Y ahí, este es el típico comportamiento inmobiliarias en Argentina, de una manera, entendemos nosotros, bastante equivocada de cómo están acostumbrados a los Estados Unidos. Ernie, 3 y 2, sé que nos quedaríamos hablando hasta la hora del Fernet y el asado, pero nos van a matar acá si hacemos eso. Nada, te quería agradecer muchísimo esta hora que nos dedicaste. Muchas gracias por tu claridad, por tu experiencia de poder compartirla. No sé si hay alguno más que tenga alguna pregunta. Por ahí si alguno tiene una pregunta más como para cerrar y la quiere hacer, buenísimo. Y si no, bueno, nada, no quiero dejar de agradecerte, nada, sé que sos una persona súper dispuesta a ayudar, bueno, como un poco todos dentro de Keller tenemos esa cultura de ayuda. Así que muchísimas gracias a todos. Alguien levantó Levantaron la mano. Ahí levantado la mano. Irina. Ahí Hola. estás, Irina. Estás en vivo. Ahí sí. Se fue la cámara. Hizo. Bueno, gracias. Para cerrar, Según, Dale. agradecer el espacio y esto que por ahí parece, la realidad es que ya se ha pensado los modelos y los sistemas y las herramientas para, como decimos nosotros, para apalancar lo humano, ¿no? No hay nada mejor que crecer a través de las personas y con las personas, pero a veces arranca por uno, por pensar primero en uno, en qué es lo que uno quiere, qué es lo que ambiciona, cuál es mi objetivo, cómo me veo de acá a 5 años, y poder ser generoso y compartir esa visión. Y como decía Olguada, cuando uno piensa en la propuesta de valor o para qué hace las cosas o qué es lo que quiere, qué experiencia, qué impacto quiere tener en su ecosistema o en su lugar, en su ámbito, en su pueblo, qué experiencia quiere generar, lo otro que tiene que pensar es, más que pensar en
en herramientas es pensar con quién llego a ese lugar, ¿no? Y para eso hay herramientas y modelos y sistemas que nos ayudan mucho. Buenísimo, Gracias, Ernie. Hernán. Bueno, Gracias. los liberamos por hoy. Ya los estaremos invitando a la próxima cápsula. Recuerden que hacemos este espacio una vez por mes. Esto es algo abierto. Si les gustó, no dejen de invitar gente que conozcan, que les gustaría en algún momento del mes dedicarse un ratito a pensar y a reflexionar en sus negocios. Así que nada, de esto se trata la cápsula, de compartir un poco de experiencia con toda la industria. Y bueno, vamos a ir sumando nuevos invitados, nuevas personas que realmente aporten a sus negocios. Esperemos que hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. Gracias y buen fin de semana. Chau, chau.